mientras vamos leyendo cómo Jesús tuvo muchos obstáculos. ¿Es cierto o no? Así es la vida, llena de obstáculos. Pero al final se logra la victoria por medio de Jesucristo. Ustedes tienen en el boletín, hermano, en el boletín ustedes tienen, dice, este boletín está más ancho. Bueno, tienen 10, cada uno tiene 10 invitaciones para invitar amigos y familiares y vecinos a las actividades de Semana Santa. Fíjense, ¿usted no conoce 10 personas? Bueno, usted a esas 10 personas le da la invitación. Porque queremos que Semana Santa, que cuando lleguemos al final de este camino, podamos tener una gran victoria. Y muchos otros que todavía no han escuchado el mensaje de salvación puedan encontrarse con Cristo. Porque cuando una gente se encuentra con Cristo, le cambia la vida. ¿Es verdad o no? Entonces, vamos a orar. Usted va a orar. Fíjense que uno de los motivos de oración es orar para que muchos conozcan al Señor, pero no solamente vamos a orar, sino que vamos a echar esto lo ponemos en el carro, en la cartera, donde sea, o las mujeres, y cuando usted llega al trabajo, usted le da a todas las compañeras de trabajo, miren, este es el programa de Semana Santa en nuestra iglesia, usted está invitada, va a haber actividad el jueves, va a ser una actividad preciosa que se titula Una Cena con Jesús, y vamos a recordar la Santa Cena, vamos a participar de la cena. El viernes vamos a tener una caminata con Jesús, va a haber diferentes estaciones donde vamos a recordar varios episodios de esa semana y usted va a poder orar y buscar al Señor. El sábado vamos a compartir un tema titulado ¿Qué hacer cuando parece que Dios no hace nada? ¿No? Va a ser bien interesante, bien lindo, y el domingo vamos a celebrar la resurrección. Aquí está todo el programa. El viernes vamos a tener de 5 a 9, usted va a venir en el tiempo que quiera, va a haber una caminata, y a las 7 también se va a poner la película La Pasión en la capilla, usted va a poder ver esa película, invitar a otros. La idea es que ese tiempo sea un tiempo de Dios, un tiempo donde podamos estar en una comunión profunda con el Señor. ¿Ya todos tienen sus boletines? ¿Todos tienen sus invitaciones? ¿No? Bueno, entonces al final pasen allí donde está el podio ese y lleven, si quieren llevar, en vez de 10, voy a llevar 20 porque le voy a repartir a todo mi barrio, hágalo. El sábado pasado salimos y repartimos 350 invitaciones en la comunidad y miren, dijimos, mejor le damos 10 a cada uno, somos más de 100. Si cada uno reparte 10, repartimos 1000 en una semana. ¿Es verdad o no? Invitando a la gente a que tenga un encuentro con Cristo y su vida pueda ser muy bendecida. Bueno, ¿cómo le fue hoy en la escuela dominical? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Algunos no pueden decir bien porque no vinieron, pero le animamos a que usted venga a la escuela dominical a seguir creciendo en la palabra del Señor. Muchas veces, fíjense, lo que se enseña en la escuela dominical después se predica de nuevo aquí en el santuario. Es como que Dios confirma su palabra a su pueblo. ¿Es verdad o no? Así que esperamos que el próximo domingo, que es domingo de Ramos, ya el próximo domingo empieza Semana Santa, es domingo de Ramos, estemos bien temprano en la escuela dominical con todo el corazón dispuesto para adorar al Señor. Usted levántese temprano, no diga, ay, no, ni la sábana se pega, ni el despertador no suena, Eso es un poco de flojera, así que animarse en el nombre del Señor para poder estar en la escuela dominical. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si usted no tiene su Biblia, ahí está el versículo en la proyección. Pero si tiene su Biblia, mejor lo busque en su Biblia. Tenemos que ser como los cristianos de Berea, que dice que Pablo le predicaba y ellos buscaban en su Biblia, dice que buscaban para ver si lo que decía Pablo estaba conforme a las Escrituras. Así que Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Lo tienen ahí? Bueno, vamos a leer todo junto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Padre, bendecimos tu nombre
y te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un mensaje titulado Llenos de Paciencia. Hemos venido viendo cada una de las cualidades del fruto del Espíritu. Predicamos sobre llenos de amor, sobre llenos de gozo, sobre llenos de paz. Hoy toca hablar sobre llenos de paciencia. Si usted no pudo escuchar estos mensajes, usted puede ir a la página web de nuestra iglesia y ir a www.templobautista.net y ahí en la sesión escucha usted va a poder ver el video de las predicaciones de los mensajes anteriores. Una vez un pastor contaba una anécdota, y yo pude escuchar esta anécdota, que dice que había una hermana que no tenía mucha paciencia con él, ¿no? No tenía mucha paciencia, ella todo le rebosaba y todo se desbordaba, no tenía paciencia. Entonces, ella vino muy triste y un poco con lucha en su interior a decirle al pastor que le ayudara en eso. Pastor, no tengo paciencia, necesito que usted me ayude en eso. Entonces el pastor le dijo, mire, lo primero que usted tiene que hacer, hermana, para que se desarrolle su paciencia, es orar. Así que usted ora a Dios, que Dios le va a dar paciencia. Ella cerró los ojos y le dijo, ya, pero Dios no me ha dado ninguna paciencia, ¿no? Le digo, bueno, hermana, continúa orando un poquito más, porque ella no tenía paciencia ni para orar, para pedirle a Dios que le diera paciencia. Entonces continuó orando un poco más. Y dice que ella cerró los ojos, respiró profundo y le dijo a Dios, dame paciencia, Señor, pero ahora mismo. Y a veces nosotros nos impacientamos de una manera que no sabemos controlarnos ante las adversidades que tenemos que enfrentar en la vida. La paciencia es la cuarta cualidad del fruto del Espíritu. La paciencia es algo que necesitamos en todo lugar y en todo tiempo. El conocido intelectual en el campo de la psicología, la filosofía, la educación, John Dewey, dijo que la paciencia es la virtud más útil del mundo. La paciencia es la virtud más útil del mundo. Sin embargo, hoy podemos decir que la paciencia es la virtud que menos florece en nuestro estilo de vida agitado y acelerado. Ustedes saben que para hacer una investigación hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y es una de las grandes virtudes, tener paciencia, volver a intentarlo, estar ecuánime ante la adversidad, es una gran virtud. Sin embargo, hoy es como que la vida en que vivimos es como que nos encendieron un motor y uno tiene que estar corriendo todo el día, ¿es verdad o no? Y no alcanza el tiempo. Ayer en la mañana hablábamos con el hermano Miguel y decíamos, ya estamos en marzo, ya ahora viene Semana Santa y después el verano. Y ya hay que poner el arbolito de Navidad de nuevo. Es como que el tiempo va volando, ¿es cierto o no? Empezamos el año ayer y ya estamos terminando marzo. Tenemos un ritmo de vida demasiado acelerado. La paciencia que habla la Biblia, que es fruto del Espíritu, viene del término griego macrosumía. Macro es alargar o agrandar y sumía es ira. Describe la paciencia, la cualidad de alargar el tiempo antes de llegar a la ira. ¿Ven? O sea, el tiempo, uno está bajo estrés, bajo irritación, bajo tensión, y la paciencia es la capacidad de soportar, aguantar ese estrés y alargar el tiempo antes de llegar a la ira. Crisóstomo decía que la paciencia es la gracia, dice que es la gracia del hombre que pudiendo vengarse, o sea, actuar rápidamente, no lo hacen. Del que es lento, ¿para qué? Para la ira. Eso es la paciencia, el que es lento para la ira. Nuestra paciencia se desarrolla mediante las pruebas, las tribulaciones, lo que pasa en la vida. Uno no puede desarrollar la paciencia si no se expone a situaciones difíciles. Es fácil ser paciente con una persona tranquila, callada y amorosa. Difícil es ser paciente
con una persona revoltosa, problemática, conflictiva. ¿Es verdad o no? Entonces, cuando usted le dice al Señor, Señor, quiero más paciencia, Dios te va a poner en situaciones difíciles, de tribulación. Ya algunos están orando. No, no voy a orar por eso. Eso no lo quiero yo, ¿no? Porque dice, miren lo que dice Romanos capítulo 5. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven qué bonito? Miren, uno dice, todas las tribulaciones son malas. No necesariamente. La tribulación, los momentos difíciles, nos ayudan a crecer, a madurar y a ver la mano de Dios de una manera que tal vez nunca antes lo podíamos haber visto. Dice que la tribulación produce paciencia y esa paciencia da lugar a ese periodo de prueba, donde uno está pasando la tribulación, pero esperando en Dios. Fíjense, esta paciencia de la que habla la Biblia no es resignación. No dice, bueno, si no tengo nada que hacer, no hago nada. No, no. Es el que espera con fe, creyendo en Dios, que en medio de la tribulación y la prueba, la lucha en que estoy enfrentando, el amor de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces, mientras uno espera, viene ese periodo de prueba. Dice que la prueba produce ¿qué cosa? Esperanza. Empieza a desarrollarse ese sentido de que Dios va a hacer algo. Esa esperanza de que no todo está perdido, de que hay un Dios poderoso que está en nuestros corazones. Y termina Pablo diciendo, y esa esperanza no avergüenza, porque Dios no avergüenza a los que confían en Él, sino que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, eso nos lleva a ver de una manera grande el amor de Dios, la misericordia de Dios y la bendición de Dios en medio de la prueba. Así que la paciencia se desarrolla en medio de la tribulación y la prueba. Hay 4 cosas que nos prueban la paciencia. La primera de ellas son las interrupciones. Es cuando estamos realizando alguna tarea y alguien lo interrumpe. El que le interrumpe cree que lo que él va a decir o su necesidad es más importante que lo que usted está haciendo. Por ejemplo, usted se sienta a comer, dice, está toda la familia, se sienta a comer y suena el teléfono. ¿Es verdad o no? Suena el teléfono. Usted está haciendo un trabajo, está tratando de terminar un trabajo y viene gente a darle conversación. ¿Nunca le ha pasado eso? Esas interrupciones que prueban la paciencia. O si no, usted el sábado está descansando y dice, este sábado no tengo nada que hacer. Y está descansando así, dice, hoy voy a dormir hasta las 9 de la mañana. Y a las 8 de la mañana tocan los testigos de Jehová. Te despertaron ahí. Pueden pasar al otro slide, ¿no? Tocan ahí, ¿no? Los testigos de Jehová. Buenos días, ¿no? Dicen. Bueno, a los discípulos también le molestó cuando un grupo de madres trajeron los niños a Jesús. Porque ellos entendían que Jesús estaba haciendo algo muy importante y no podía ocuparse de los niños. Y cuando las madres trajeron a los niños a Jesús para que Jesús orara por ellos y los bendijera, ¿qué hicieron ellos? Los reprendieron. Yo imagino, echa a los muchachos eso para allá, que están molestando. ¿Usted no conoce gente así? Que le molestan los muchachos. Algunos se están poniendo rojos. Y entonces, la interrupción a veces nos agota, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Es verdad o no? Tú quieres hacer algo y te interrumpen y te agota la paciencia. Otras veces, cuando se prueba la paciencia, son los inconvenientes. Los inconvenientes son cosas que pasan cuando menos lo esperamos y para los cuales no estamos preparados. También son aquellas cosas que nos incomodan porque sentimos que son injustas. Esos son los inconvenientes. Por ejemplo, tienes que salir a una cita y estás justo a tiempo y cuando sales de casa te das cuenta que un neumático está sin aire. Se ponchó una goma del carro.
¿Y ustedes no han visto gente que han pateado el carro? ¿Eh? ¿Por qué? Porque se le agota la paciencia y la vida tiene inconvenientes. Usted ya está muy bien preparado para venir el domingo a la escuela dominical y está tomándose una taza de café y se le cae la taza de café arriba. Un inconveniente, ¿es verdad o no? ¿Cómo reaccionamos ante los inconvenientes que se presentan en la vida? Estás cansado y de momento tienes que hacer algo que no quieres y no tienes la ayuda que esperas y eso te irrita la paciencia. Bueno, eso le pasó a una mujer en la Biblia llamada Marta en su hogar. Jesús llegó con sus discípulos y ella vio, por lo menos eran 13 los que llegaron a casa. Imagínate usted que de momento le llegan 13 a la casa, ¿no? Y ella ¿qué hizo? Dijo, bueno, hay que hacerle comida. Así que se puso a hacer comida, empezó a hacer todos los quehaceres y la hermana María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Y aquella estaba en la cocina y yo me imagino cómo le salía el humo por la oreja y yo me imagino que tiraba la soya, ¿verdad? ¡Plá! La dejaba caer para que haya ruido, a ver si se movía la cosa. Y la otra a los pies de Jesús. Y se le agotó la paciencia a María. Interesante. Vino y le dijo a Jesús, maestro, a Marta se le agotó la paciencia y vino y le dijo a Jesús, maestro, no tienes cuidado que yo estoy trabajando y aquí está esta ahí sentada a los pies tuyos. Miren qué interesante. Porque muchas veces cuando se nos agota la paciencia, la agarramos con otro y no con el que nos está agotando la paciencia. ¿Es verdad o no? Porque ¿quién le estaba agotando la paciencia? María. Ella no hacía nada, era como los lirios del campo. Vieron que la Biblia dice que ni hilan ni trabajan, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ella está sentada ahí, ¿no? Pero, fíjense, la agarró, ella vino a reclamarle ¿a quién? A Jesús. Y a veces, ante los inconvenientes de la vida y todo eso, que se nos agota la paciencia, por ejemplo, estamos enojados con la esposa y le peleamos al hijo. ¿No le ha pasado a ustedes los padres? ¿Eh? O estás enojado por algo y le pegas al carro. ¿No? O sea, se te agota la paciencia, a veces no se va a la fuente. En vez de decir, mira María, mi hija, está muy lindo lo que está haciendo, pero ¿me puedes ayudar? No, ella vino a reclamarle ¿a quién? A Jesús. ¿Saben qué? No todo en la vida es trabajo y lucha y batalla. Hay que saber que todo tiene su tiempo. Y ese tiempo, no es que estaba mal lo que hacía Marta, pero ese tiempo era para escuchar a Jesús. Por eso le dijo Jesús a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Sin embargo, María ha tomado la mejor parte, la cual nunca le va a ser quitada. ¿Saben qué? Cuando uno se sienta a los pies de Jesús, se van las impaciencias y las irritaciones y los inconvenientes. Y todo en la vida no es trabajar, hacer. A veces hay que sentarse a los pies de Jesús y descansar. ¿Es verdad o no? Bueno, la otra cosa de las irritaciones son las irritaciones. Son esas cositas en la vida que molestan y que se repiten frecuentemente. La fila del supermercado. Ustedes no han visto a la gente, van con el carrito y dicen, se corren para acá. Pero ven que hay uno que está un poquito más vacío y corren para acá. ¿Ustedes no les ha pasado? Y están viendo dónde hay uno menos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar. No podemos esperar. Estamos acostumbrados ahí a andar constantemente y esas irritaciones de todas las diarias nos molestan frecuentemente, como el tráfico. ¿Es verdad o no? Usted se mete en el tráfico de Houston, en el 45, hay que pedirle al Señor paciencia. ¿Es cierto o no? Como cuando uno tiene deseo de orinar y va al baño y está ocupado. Esos son momentos difíciles, ¿no? O cuando los vecinos hacen fiesta constantemente y te dan ruido hasta las 2 o las 3 de la mañana. ¿No te dan deseo de levantarte y agarrarle todos los equipos ahí y desconectarlo? A veces pasa así, es la impaciencia, ¿no? O cuando usted va a hacer una llamada por teléfono y dice, espera en la línea. Te irrita. La paciencia se agota. Cuando hay una queja constante de alguien que necesita algo y constantemente te está irritando. Lo que más nos irritan a veces son las actitudes de las personas. ¿Vieron? Hay gente que son como lija, que constantemente están
¿Es verdad o no? Provocando a la impaciencia de otro o a la ira de otro. ¿Usted no conoce gente así? Que siempre te tira una bombita. Todo está bien y dice, ah, mira, pero hoy mira cómo te ves. ¡Pum! Una bomba. Siempre están lijando, tratando de poner el dedo en la llaga. ¿Usted conoce gente así? Bueno, para esa gente uno necesita gracia extra, ¿no? Hay que decirle, Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Porque irritan. Aún la gente más santa se puede llegar a irritar. Miren, la Biblia dice que no había un hombre más manso que Moisés. Él estuvo 40 años en el desierto preparándose para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y no había uno más. En esos 40 años Dios lo amansó a Moisés porque antes era un hombre muy impetuoso y Dios lo amansó. Sin embargo, guiando al pueblo, ese pueblo que era rebelde, y veía un milagro de Dios y se volvía a quejar, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba. Llegó un momento que llegaron a un lugar donde no había agua y Dios le dijo, dile a la peña que brote agua. Y Moisés estaba tan enojado e irritado con la continua molestia del pueblo que en vez de hablarle a la roca, le pegó un garrotazo a la roca. Pegó un palo a la roca. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. ¿Es cierto o no? A veces esas irritaciones cotidianas hacen que uno pierda la cordura y se llene de impaciencia. También hay personas que realmente irritan, pero si no sabemos manejar esas irritaciones cotidianas de una manera sabia, te van a hacer la vida miserable, porque vas a estar enojado desde la mañana hasta la noche y te va a hacer la vida miserable. Miren, es interesante cómo la ostra, cuando se mete un grano de arena en la ostra, ¿no? Eso le causa una irritación. Pero ustedes saben qué hace la ostra con esa irritación. Produce una perla. La perla es un grano de arena que se mete en la ostra y ella cierra y ahí en medio de esa irritación, ¿qué hace? Produce ¿qué cosa? Una perla. De las cosas que nos irritan en la vida, podemos sacar perlas. Podemos aprender la paciencia y podemos tener tiempo bien lindo para nuestras vidas. Conocí una persona que todos los días tenía que manejar 2 horas ida, 2 horas vuelta al trabajo y sabía que era así, es estresante el tráfico, pero en vez de ir amargado durante todo el viaje, él decidió poner un CD con la lectura de la Biblia, así que él tenía todo su tiempo de escuchar la Biblia ida y todo su tiempo de escuchar la Biblia de regreso. Y me decía, pastor, usted no sabe cómo he crecido y he aprendido de la Biblia. Una irritación se puede convertir ¿en qué? En una bendición. ¿Es cierto o no? Bueno, las otras cosas que nos prueban la paciencia son la inactividad, que yo decía el otro día. Todos nosotros odiamos, ahorita decía, todos odiamos esperar. Queremos llegar a todo lugar y que nos atiendan rápido. ¿Es verdad o no? Y si no, empezamos a mover el pie. Estamos apurados, tan apurados que tenemos café instantáneo, microondas, comida rápida, arroz al minuto. O sea, todo, mientras más rápido, ¿qué cosa? Mejor. Le voy a dar un dato estadístico. Dicen las estadísticas que cada uno de nosotros en promedio pasará 6 meses de su vida frente a una luz roja de un semáforo. Si usted empieza a contar todos los intervalos que separan un semáforo, aproximadamente 6 meses de su vida, usted se va a pasar frente a la luz roja de un semáforo. ¿Saben lo que es eso? Y no es interesante, hermano, que cuando uno está en un semáforo, la luz está en roja, y cuando la luz se pone en verde, si usted se tarda 1 segundo en salir, el que está atrás se pone rojo. ¿Es verdad o no? 1 segundo, pusieron la luz en verde y tú no le diste, el que está atrás se puso de cosas en rojo. ¿Es verdad o no? Y empieza ya a sonar, ¿no? Para que se mueva. ¿Y por qué? Porque estamos apurados, no tenemos paciencia, tenemos que llegar rápido, ¿no? Si no, pregúntenle a los que andan siempre a exceso de velocidad. Uno dice, no, dice la ley que son 65 y voy a 75 para llegar primero. Miren, en 1 hora se ahorra 5 minutos nada más, si va 5 millas más. Entonces, y esos 5 minutos pueden costarle $400 y pico de multa si lo agarra la policía.
Entonces, o la vida, que es peor. Entonces, queremos andar rápido, vamos a exceso de velocidad, no podemos ir, si dice 35, queremos ir a 45. Si dice 65, queremos ir a 75. Si dice 75, queremos ir a 85. ¿Es verdad o no? ¿Por qué? Porque queremos andar rápido, no nos gusta esperar, ¿no? Miren, una de las cosas que más cuesta esperar es cuando uno tiene que esperar en un hospital, ¿es verdad o no? La sala de espera, miren ahí. No sé si se ve bien la foto. Miren la cara, yo la puse porque todos tienen cara así. Están en la sala de espera de un hospital. Porque no nos gusta esperar. Bueno, aquí tenemos al doctor Bejerano, allí se le deben poner la gente así, ¿no? ¿Verdad? No nos gusta esperar. Entonces todo, porque queremos, ¿qué cosa? Hacer algo. Miren, Job fue un ejemplo de un hombre que no podía hacer otra cosa excepto esperar. Había perdido todas las cosas y solamente le quedaba esperar. Y mira lo que dijo: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ustedes saben que se ha detectado una enfermedad que se llama la enfermedad de la prisa. Dicen que la mayoría de las personas que sufren problemas cardíacos es porque siempre están, ¿qué cosa? Apurados. No podemos esperar. Dios no nos creó para eso. Uno pregunta, ¿qué cosa causa la impaciencia? Y la respuesta es la falta de paz. Y la falta de paz es falta de comunión con Dios, porque Dios es un Dios de paz. Tal vez por eso Dios puso en la lista del fruto del Espíritu la paciencia después de la paz. Fíjense, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y después, ¿qué cosa? Paciencia. Cuando uno tiene paz en el corazón, tiene paciencia. Cuando tienes la paz de Dios en tu corazón, nada te puede impacientar. Y hay 4 principios espirituales que quiero compartirte que te ayudarán a desarrollar tu paciencia. Primer principio, mira las cosas a la manera de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La palabra cordura significa buen juicio, sabiduría. Es mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Es tener la perspectiva de Dios en cada situación. Cuando estoy impaciente, tengo una perspectiva limitada. Veo mis necesidades, mis deseos, mis metas, mis intereses, mi horario y cómo todo lo que está a mi alrededor está desarreglándome mi vida. La raíz de la impaciencia, le voy a decir algo, la raíz de la impaciencia es el egoísmo. Por ejemplo, cuando usted está en la cola del supermercado, usted quiere meterse delante del otro, porque usted está apurado, dice, estoy impaciente. ¿Qué significa eso? Egoísmo. Así que le voy a dar un ejercicio para que empiece a desarrollar la paciencia. En esta semana, cuando usted vaya al supermercado y esté en la cola, y ya le toque comprar, aparte si dale lugar al que está atrás, dígale, pasa adelante, que yo voy detrás de ti. A ver cuánto lo hacen. Es una manera de empezar a desarrollar, ¿qué cosa? La paciencia. Y a dejar de pensar que mi necesidad es mayor que ¿qué? Que todas las necesidades. Porque la raíz de la impaciencia es ¿qué cosa? El egoísmo. Cuando yo me vuelvo impaciente, veo mis necesidades, mis problemas, mis luchas, mis batallas, veo lo que me irrita, lo que me hace daño y no estoy pensando en el otro. Yo estoy primero. Sin embargo, cuando yo empiezo a mirar a la manera de Dios, las cosas cambian. Me doy cuenta que soy humano, que no soy Dios, que no puedo tener todo bajo control. Cuando miro cuando miro a Dios, me doy cuenta de que no hay nadie perfecto. Las personas que están a mi lado se van a equivocar y eso me ayudará a tenerles más paciencia. Finalmente, cuando yo miro las cosas de la manera de Dios, me doy cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan
a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Y hay cosas que tal vez a usted le molestan, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso, un buen principio para poder tener más paciencia es mirar todas las cosas a la manera de Dios. Dios puede usar las irritaciones o problemas que se presentan en su vida y en mi vida para cumplir su propósito en nosotros. En Proverbios 14, 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, es grande de sabiduría, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjense, ¿qué dice la Biblia? Que el que es paciente es grande en qué cosa, en entendimiento. Es maduro, pero el impaciente, dice la Biblia, que es necio. Enaltece la necedad el impaciente. Ustedes no han visto lo impacientes que son los niños. Ellos quieren las cosas y la quieren qué cosa, ya. Y si no, arman perreta, muchos de ellos, ¿no? Algunos niños no arman perreta, pero los niños hoy en su mayoría arman perreta. ¿Es verdad o no? Entonces, ¿por qué quieren las cosas y las quieren ya? Porque no han aprendido la madurez de esperar. ¿Es cierto o no? Entonces, una persona que desarrolla la paciencia como fruto del Espíritu es una persona que adquiere ¿qué cosa? Madurez. Entonces, hay que mirar las cosas a la manera de Dios. Cuando tú miras las cosas a la manera de Dios, eso te va a hacer más comprensivo, más sabio y más paciente. Hay que decir, Señor, ayúdame a mirar como tú ves. Conocí a una hermana, no era en esta iglesia, por supuesto, era en otra iglesia. En esta iglesia no hay hermana así, ¿no? Era una hermana que ella era como la lija. Tenía problemas con todo el mundo. Entonces, ella se escudaba detrás de una expresión, que es una expresión necia. Dice, no, yo tengo problemas con la gente porque yo soy muy sincera. ¿Y quién dijo que el que no tiene problemas no es sincero? O sea, usted puede ser todo lo sincera que usted quiere, pero también tiene que ser prudente. Entonces, ella sí se peleaba con todo el mundo, le decía todo a todo el mundo. Y entonces yo era pastor de esa iglesia y toda la iglesia la querían liquidar, ¿viste? Porque iba a una reunión que causaba problemas. O sea, tú le dabas una responsabilidad, se peleaba ahí con todo. Y todos la querían liquidar. Sin embargo, yo le pedí a Dios que me diera la capacidad de amarla y de poder entenderla, que me ayudara a mirarla a la manera que Él la miraba. Y empecé a acercarme a ella, a conversar con ella, y en un momento en que le digo, ¿por qué eres así? ¿Por qué haces lo que haces? Y sabe, porque era una mujer buena, tú le decías, necesito tal cosa, ella movía cielo y tierra para ayudar a quien tuviera que ayudar. Pero era muy impaciente y constantemente estaba lijando y señalando la falta en el otro, irritaba. Y yo empecé a mirarla a la manera de Dios con misericordia y le dije, ¿por qué haces así? Me dice, no, porque toda la gente son unos irresponsables. Ella tenía sus razones para ser impaciente. Y yo le digo, ¿pero qué ganas con eso? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué ganas con esa impaciencia y con amargarle la vida a todos los que están a tu alrededor? ¿Por qué no dejas que la dulzura que hay en tu corazón pueda salir? Porque era una mujer buena, pero estaba agobiada por un montón de circunstancias que la hacían siempre estar molestando a los demás. Sin embargo, cuando uno mira a la gente con misericordia, como Dios la mira, uno puede encontrar un camino para poder llegar a su corazón. ¿Es verdad o no? Y cuando llega a ese corazón puede ser transformado. Y la verdad que a partir de esa experiencia estuvimos conversando, oramos, ella empezó a cambiar su manera de relacionarse con los demás, porque era una mujer buena, que estaba pasando por un mal momento. Nosotros a veces juzgamos nada más las actitudes y no tenemos misericordia para ver las circunstancias, ¿es verdad o no? Y hay personas que actúan de cierta manera y uno quisiera mandarlo a la luna. Pero cuando uno lo mira con los ojos de la misericordia, como Dios lo mira, uno puede darse cuenta de que hay una necesidad en el corazón de esa persona.
Por eso, primer requisito, mira las cosas a la manera de Dios. Segundo requisito, desarrolla sentido del humor. El otro día Elisa me dio este versículo en la clase. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Miren lo que dice, el corazón alegre constituye ¿qué cosa? Buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Quiero decirle algo, aprenda a reírse de sus problemas. Dice, pastor, eso es muy loco. Sí, aprenda a reírse de sus problemas. Un día leí en un libro de Barbara Jackson que decía, salpícate con gozo en el pozo amargo de la vida, así se titula el libro. Ella decía, si tomas todas las cosas como una cuestión de vida o muerte, morirás muchas veces. ¿Es verdad o no? Y hay gente que toma todas las cosas como una cuestión de vida o muerte. Si no es así, si el zapato no está así, me muero, ¿no? O sea, trata de que esté así, pero si no está así, no te mueras. Aprende a reírte de la vida. ¿Cuántas cosas en la vida pasan que son inconvenientes? Caídas, esto, lo otro. Y después uno lo recuerda y se ríe, ¿es verdad o no? Entonces, si vas al trabajo, estás apurado, se te poncha el auto, bueno, llévalo a arreglar, a cambiar el neumático, o agarra el ponche y dice, bueno, lo menos que pueden hacer hoy, a lo mejor hasta me botan del trabajo, y ve riéndose que lo boten. Pero usted está loco, bueno, pues si lo botan, Dios le va a dar otro. ¿Qué va a hacer? ¿Me entiende? Va a patear el auto, entonces, si patea el auto, entonces pues va a tener que ir al médico a arreglarse el pie, y entonces ahí sí lo van a botar del trabajo. ¿Es verdad o no? Entonces, hay que aprender a tomar las situaciones de la vida con humor también, porque el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué hace? Te seca, ¿qué cosa? Los huesos, y mientras más se seque el hueso, más impaciente te vuelve. ¿Es verdad o no? Bueno, tercera cosa, profundiza tu amor. Miren, en 1 Corintios 13:4 dice que el amor es paciente. En Reina Valera de 1960 dice el amor es sufrido. Pero una mejor traducción es el amor es paciente. Hay muchas versiones que traducen como el amor es paciente, como la versión en lenguaje actual, la nueva versión internacional. Realmente es una mejor traducción porque en griego dice en ágape, recuérdense que dijimos que el amor que es fruto del Espíritu es ágape, que es un amor que se entrega, dice en ágape macrosumei. Y macrosumei es la palabra que se traduce como paciencia. Entonces, dice en griego, el amor es paciente. Y eso es verdad. Cuando uno ama, tiene más paciencia. Cuando uno ama a los demás, uno tiene más paciencia. ¿Es verdad o no? Cuando uno ama a alguien, aunque esté haciendo lo que haga, uno siempre le da ¿qué cosa? Le busca ¿qué cosa? La paciencia. Cuando nos vamos impacientando es porque va disminuyendo el amor en nuestras vidas. ¿Es cierto o no? Porque miren que hay niños que fastidian, ¿es verdad o no? Hay niños que son un remolino, ¿me entienden? Yo cuando era niño era un remolino. Mi abuela decía que yo era medio loco, ¿viste? Pero ustedes no han visto eso, como cuando uno ama a un hijo, ¿verdad? Se cae, uno lo levanta, tira la cuchara en el piso, no te preocupes, levántala, ¿es verdad o no? Y uno le tiene paciencia. ¿Por qué tiene paciencia, hermano? Porque ama. Cuando uno ama, tiene paciencia. Porque el amor, dice en la Biblia, en 1 Corintios, este amor ágape, no es el amor romántico ni sexual, es el amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor que se entrega, es el amor que ama a pesar de. Cuando uno ama, es paciente. Por eso decía San Agustín, ama y haz cualquier cosa, porque cuando el amor de Dios está llenando nuestros corazones, uno es más paciente con los demás. Póngase a pensar, ¿cuáles son la gente que más tú amas en tu vida? ¿Le tiene paciencia o no le tiene paciencia? Esos que más tú amas. Ahora, cuando hay alguien que tú no lo quieres mucho, no le tiene mucha paciencia, ¿es verdad o no? Enseguida te irrita, porque el amor es paciente. Así que llenémonos del amor de Dios. ¿Saben qué, hermano? La paciencia es una forma de fe. Cuando yo soy paciente, confío en Dios. ¿Escucharon eso? Usted se levanta, va al trabajo, tiene
el neumático ponchado. Y cuando usted es paciente, usted dice, bueno, hay que cambiar el neumático. Y otra persona dice, ¿y qué va a pasar? Ahora el jefe me va a botar el trabajo. Bueno, tiene que confiar en Dios. ¿Qué puede hacer? Si patea el neumático, no le va a resolver nada. Entonces, cuando uno es paciente, uno confía en Dios. Es una forma de fe. Es creer que Dios tiene el control, que Dios es mayor que mi problema. Estoy convencido de que nada se escapa del control de Dios. Ante cada adversidad que me pasa en la vida, yo digo, esto no se escapa del control de Dios. Entonces, en vez de decir, Señor, ¿por qué a mí? Decimos, Señor, ¿para qué? ¿Por qué has permitido esto? Porque nuestra vida está en las manos de Dios y Dios tiene el control de nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que cuando pasa algo en nuestra vida, uno se pregunta, Señor, ¿cómo esto me puede ayudar a bien? Y eso es cuando uno tiene fe. Por eso la paciencia es una forma de ¿qué? De fe, de creerle a Dios. Miren, por eso el cuarto principio es dependa del Señor. Dependa del Señor. Confíe en el Señor. Miren, Noé esperó 120 años hasta que lloviera. Dice, oye, 120 años. Ninguno ha llegado aquí a 120 años. Noé esperó 120 años hasta que lloviera. Abraham esperó 100 años para tener un hijo. Moisés esperó 40 años en el desierto para sacar al pueblo de Egipto. Y luego estuvo 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En el Antiguo Testamento todos esperaron la llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento estaban 120 en un aposento alto esperando la venida del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué esperaron? Porque la espera desarrolla la fe. Dice la Biblia después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia que la fe agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es difícil ser paciente cuando uno está esperando la respuesta a una oración, pero esa paciencia desarrolla nuestra fe. Y dice que esa esperanza que se produce de tener paciencia, de la fe, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Termino diciendo esto. Nosotros no fuimos creados para la impaciencia. No fuimos creados para andar en la vida como locos, corriendo de un lugar a otro, sin tener descanso y paz en nuestras almas. No fuimos creados para, ante cada situación de la vida, explotar y patear, o insultar, o decir cosas que deshonren a Dios. Nosotros fuimos creados para la paz, porque Dios es un Dios de paz. Y cuando la paz de Dios se aloja en nuestros corazones, podemos ser pacientes. Viva la vida más tranquilo. Confíe en Dios plenamente. Desarrolle ese tipo de confianza que las adversidades de la vida no te quiten la paz. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Y dices, ay, qué bueno, cómo Dios me ha bendecido. Eso está bien. Pero la fe se desarrolla cuando confiamos en Dios, aun cuando parece que no todo está bien. Y hay que orar, y hay que esperar. Pero esa fe es esa espera, esa paciencia que espera la respuesta de Dios. Porque Dios es un Dios fiel que siempre está con nosotros. Él nos da la victoria. Él ha prometido acompañarnos en cada circunstancia de la vida y nuestra vida está en sus manos. ¿Cuánta gente he conocido que dicen, tanto que me afané, tanto que corrí, tanto que... Y al final, hermano, todo pasa. ¿Es verdad o no? Todo pasa. El año pasado, el hermano Jesse a principio de año tenía planes y trabajos y quería hacer y pensando cómo crecer su negocio y de momento, ¡pum!, no pudo trabajar durante todo el año. Le descubrieron el cáncer,
Estuvo todo el año en tratamiento y no pudo trabajar en todo el año. Pero aún así, aunque no trabajó en todo el año y su negocio no creció, Dios fue fiel en suplir para cada necesidad. Porque Dios es un Dios fiel. Es cierto. Dejemos que miremos las cosas a la manera de Dios. ¿Está bien? Miremos las cosas a la manera de Dios. Llenemos nuestros corazones de amor, porque cuanto más amor tenemos, más paciencia tenemos. Desarrollemos el sentido del humor. Aprenda a reírse de sus propios problemas. Si de todas maneras no lo va a cambiar, por lo menos pasa un rato bueno riéndose, ¿no? Y por último, confíe en Dios. Vive en comunión con Dios. Desarrolle su fe, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La paciencia es fruto de la comunión profunda con Dios, es fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Yo quiero orar y pedirle que el Señor bendiga sus vidas. A lo mejor algunos de ustedes hoy vinieron con la mente dándole vuelta en su cabeza, ahí preocupados, corriendo. A lo mejor algunos hasta se pelearon con los familias antes de venir, porque unos se demoraban. Apúrate, y se pelearon, venían en el auto peleándose, ¿no? ¿Saben qué? Dios es un Dios de paz. Y yo quiero que usted vaya hoy a su hogar, lleno de la presencia de Dios. Y que Dios produzca en usted esa cualidad del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Usted no diga, no, yo soy así y nadie me va a cambiar. Dios sí lo puede cambiar. Dios sí lo puede cambiar. Moisés era un hombre impetuoso que en un momento de ira llegó hasta matar a un egipcio. Sin embargo, dice la Biblia que después que tuvo 40 años en el desierto, se convirtió en el hombre más manso de la tierra, lleno de paciencia. Entonces, sí puede cambiar. Toda esa prisa que tú tienes, esa cosa, esas irritaciones que hay en tu corazón, todo eso puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Dios quiere que tú desarrolles un tipo de fe que pueda creer que Él tiene el control de todas las cosas en tu vida. Y yo quiero orar por ti. Padre, en esta hora, tu palabra es clara, Señor, y nos invita a ser pacientes, como tú eres paciente, Señor. Dice tu palabra que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y Señor, nosotros queremos que esa cualidad moral tuya pueda ser imputada o aplicada a nuestras vidas. Señor, todos los días corremos, nos preocupamos, nos irritamos, somos presa de nuestros temperamentos, de las luchas, de las batallas. Pero te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, poder vivir una semana diferente. Queremos vivir una semana, Señor, lleno de tu paz. Mañana y hoy a la tarde, y cuando salgamos de este lugar, nuestra paciencia se va a poner a prueba de diferentes maneras. Ayúdanos, Señor, a mirar todas las cosas a tu manera. Ayúdanos a aprender a reír aún de la adversidad. Ayúdanos a amar. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a tener una comunión profunda contigo. Señor, que pasemos una linda semana llena de tu gloria y de tu presencia. Bendícenos con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.